En un reciente debate, Ricardo Anaya intentó dejar en evidencia al diputado Gerardo Fernández Noroña, criticando su postura a favor del gobierno de la Cuarta Transformación y señalando supuestas inconsistencias en sus planteamientos. Sin embargo, el intento de Anaya de desacreditar a Noroña rápidamente se revirtió. Con su característico estilo directo, Noroña respondió de manera contundente, desmantelando los argumentos de Anaya y exponiendo sus contradicciones. Utilizó datos y referencias sobre los resultados de las políticas implementadas por el gobierno actual, dejando a Anaya sin respuestas sólidas. Lo que comenzó como un intento de Anaya por atacar, terminó con él en evidencia frente a los presentes. Noroña no solo rebatió con hechos concretos, sino que también señaló la falta de coherencia en las críticas de Anaya, destacando su alejamiento de la realidad que vive el país. El debate dejó claro que, lejos de poner en jaque a Noroña, Anaya salió humillado y sin una defensa contundente, mientras el diputado se llevó los aplausos por su firmeza y preparación. Antes de comenzar, si están comprometidos con la Cuarta Transformación y quieren estar siempre al tanto de lo más reciente sobre el gobierno de AMLO, este es su lugar. Vamos a traerles las noticias más frescas, los análisis más profundos y todo lo que necesitan saber para seguir apoyando este gran proyecto de nación. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Juntos, nos seguimos fortaleciendo. Parece que no puede pasar desapercibido lo ocurrido y particularmente el comunicado de prensa de la Sedena. En primer lugar, presidente, es un comunicado fechado en 2 de octubre. En segundo lugar, narra de manera clara lo ocurrido. Una camioneta en donde iban 33 migrantes y simplemente porque iban a exceso de velocidad y dicen haber oído 2 disparos, abrieron fuego en contra de los migrantes, con armas largas hirieron a 16 personas y mataron a una niña, a una mujer y a 4 varones. En primer lugar, esto es una tragedia enorme con la que nadie debe lucrar. Pero en segundo lugar, esto es justamente la consecuencia de pedirle a los militares que hagan tareas de seguridad pública, particularmente cuando en tiempos de paz implican tratar con civiles. Esto no es un reclamo al oficialismo, no es un reclamo al gobierno, esto es una alerta de lo que puede suceder si seguimos por la ruta de la militarización. No nos opusimos a la militarización por dogma, nos opusimos porque la evidencia demuestra que con la militarización aumenta la letalidad. Esto es una tragedia para 6 familias, pero también es una tragedia para 2 soldados que no estaban entrenados para realizar esa labor. Entonces, venir a decirnos que ya no va a haber impunidad y que se van a ir con todo en contra de los soldados no es la respuesta que México está esperando. Culmine su Esta intervención, es senador. la consecuencia de pedirle a las Fuerzas Armadas que hagan labores que no les corresponden y que debieran corresponder a civiles. Les pido a los integrantes de la mayoría que no lo tomen como un reclamo, sino como un llamado a que podamos abrir esta discusión con enorme responsabilidad. Es cuanto, presidente. A ver, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenía oportunidad, tanto en la Junta de Coordinación Política como en la mesa directiva, de pedir que este tema se abordara en la agenda política. No lo solicitó así. Me parece, yo di el uso de la palabra, pero francamente me parece incorrecto abrir un debate sobre este tema sin haberlo solicitado, porque yo en lo personal no comparto las aseveraciones que aquí se han hecho. Hubo gobiernos que militarizaron verdaderamente el país, que bañaron en sangre, que asesinaron a civiles en retenes militares, y ha sido a partir de nuestros gobiernos que se les dio un marco constitucional. Por supuesto que es gravísimo lo que ha sucedido, por supuesto que se deben hacer las investigaciones correspondientes, hemos brindado un minuto de silencio, pero me parece que si se quiere abordar este tema en la agenda política, hay que incluirlo en la agenda política y abordarlo con toda seriedad.
Lo que no debe hacerse es abordarlo de esta manera. Así es que pido a los grupos parlamentarios que me notifiquen si están de acuerdo en que abordemos en la agenda política este tema, después de desahogar algunos puntos, y con mucho gusto esta mesa directiva lo integra para su discusión. Luis Donaldo Colosio Riojas, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. El día de hoy recordamos y honramos a quien humildemente se llamó a sí mismo siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, que en él reivindicamos esta fidelidad a su sencillez como uno de los grandes forjadores de nuestra patria, como símbolo vivo de los paradigmas que nos deben de seguir guiando en la construcción del México que queremos y necesitamos. Morelos fue un libertario adelantado a su tiempo, un hombre de acción, un hombre de pensamiento profundo, un líder militar y popular que soñó con una nación libre, justa y soberana, y cuya lucha sigue resonando en los retos que enfrentamos todos los días y que vemos amenazados en conquistas y derechos. Morelos fue uno de los verdaderos arquitectos de un proyecto de nación libertario, pues en sus sentimientos de la nación plasmó una visión clara y contundente de lo que México debía ser. Un país donde la soberanía residiera en el pueblo y donde la igualdad de derechos fuera una realidad para todas las personas. Su lucha incansable por establecer un Estado de Derecho en el que se aboliera la esclavitud, el maltrato, la explotación, vislumbraba también una idea revolucionaria para la época. Y hoy, 2 siglos después, esos ideales nos siguen llamando a la reflexión y a la acción. Morelos, desde su humildad como sacerdote, entendió la lucha por la independencia, no solo como una manera de expulsar a un régimen colonial, sino como una cruzada para transformar de cajón, desde su raíz, la estructura misma de una incipiente sociedad ya de por sí profundamente desigual. Su convicción por la justicia social se tradujo en la búsqueda de la erradicación de toda forma de esclavitud, de toda forma de opresión, y en defender con firmeza los más vulnerables de nosotros. Nos enseñó que un país no puede considerarse libre si persiste en las cadenas de la pobreza, de la opresión, de la marginación. Y también entendía la importancia de un gobierno justo, de un Estado que se rija por las leyes claras, por leyes justas, en donde los gobernantes estén siempre al servicio del pueblo y nunca de intereses particulares. Hoy, compañeras y compañeros, hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de luchar en contra de la corrupción y de los malos gobiernos. Tenemos la responsabilidad de garantizar que las personas sean el eje de todas nuestras instituciones, de trabajar para construir un Estado verdaderamente democrático, donde el poder público esté siempre al servicio de toda la gente. Morelos nos ha legado su inquebrantable fe en la posibilidad de un México mejor, del mejor México posible. Y su esperanza sigue viva en cada rincón de este país. Hoy, cuando estamos enfrentando los enormes desafíos que tenemos como nación, la violencia, la pobreza, crisis ambiental, adicciones, cientos de miles de familias dolidas por inseguridad y desintegración familiar. Todo esto nos lastima, pero dentro de todo esto debemos recordar que los sueños de Morelos siguen siendo nuestros sueños. Un país libre, un país justo, un país en paz. La soberanía, nos dijo Morelos, quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, que deben de ser sabios y de probidad. Por ello, en sus propias palabras, compañeras y compañeros, temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones y reflexionemos en cada una de las decisiones que tomamos como legisladoras, como legisladores, como parte de este cuerpo colegiado, porque la verdadera libertad, compañeras y compañeros, solo se alcanza cuando todos somos tratados con dignidad
y cuando todos podemos caminar con la cabeza en alto en una nación que nos pertenece por igual. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. En el Congreso de Anáhuac, José María Morelos y Pavón declaró: debe alejarse de la América la esclavitud y todo lo que a ella huela. En 1813, José María Morelos vislumbró un México libre y justo, al declarar la abolición de la esclavitud para todos los que habían sido sojuzgados. Acto que cimentó la lucha por los derechos humanos y la igualdad en nuestro país. El 5 de octubre se conmemora el aniversario que, más que una gesta heroica, marcó un antes y un después en nuestra historia. La abolición de la esclavitud fue un triunfo de la voluntad popular, una victoria de la justicia sobre la opresión, un testimonio del anhelo de libertad que siempre ha habitado en el corazón de nuestro noble pueblo. Ese fue el primer paso hacia la construcción de una sociedad más incluyente. En ese día, el generalísimo José María Morelos y Pavón, con una visión clara y política, promulgó el decreto que abolió la esclavitud en nuestro territorio. Este acto fue un grito de libertad que resonó en cada rincón de nuestra tierra. La conquista de América trajo como consecuencia el saqueo y también la explotación y la esclavitud. La esclavitud de la población africana, arrancada vilmente de sus tierras, traídos a América con el vil propósito de ser vendidos para realizar tareas forzosas que enriquecieran a unos cuantos. Con el paso del tiempo, esa población ya liberada se convirtió en parte de nuestros pueblos originarios y se convirtió también en mucha de la riqueza que hoy tenemos gracias a ellos, y que con la reforma que mandó nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, convirtió a todos esos pueblos originarios de origen africano en sujetos de derecho. Al conmemorar este hito histórico, reafirmamos nuestra comprensión con los valores de libertad, de igualdad, de fraternidad que inspiraron a nuestros antepasados.